Sí, yo creo que sí. No, lo que hicimos fue leer toda la carta de Colosenses. ¿Ok? El mejor contexto de un mensaje hoy. Buenos días, hermanos. Me disculpan, pero vivimos en Santa Marta. No avisaron y estábamos viendo un desfile y una carrera de ciclismo. Creo que llegamos 2 carros atrás y unos 10 minutos y hubiéramos pasado. Pero no fue así. Bueno, sí, aprovechemos algo del pasaje, son 2 versículos nada más. Y yo le estaba diciendo a mi familia que todo lo que pasó esta mañana tiene que ver con este mensaje. Con lo que decimos, con lo que hacemos. Es increíble cómo el Señor nos da ilustraciones. Bueno, imagino que ya leyeron todo el pasaje, pero quiero más para mí que para ustedes entrar en los 2 versículos que son los versículos en los que habíamos quedado la semana pasada. Es el versículo 5 y el versículo 6. Y como para bajar la velocidad un poquito, entonces vamos a orar, ¿sí? Ya ustedes oraron, pero yo necesito orar otra vez y si ustedes oran conmigo sería bueno. Dice el versículo, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por que tú eres un Dios soberano y sabes, Señor, cada cosa por la que tenemos que pasar y muchas de las cosas, Señor, tienen que ver con que nos das oportunidades para pensar, para reaccionar, para mostrar o ver la conducta de otros. Rogamos, Padre, que podamos crecer en esto, como Pablo está presentando aquí. Él ve la importancia de una iglesia, Señor, que cuida su comportamiento, que cuida su manera de vivir, Señor, para mostrar a otros a Cristo. Y para que la predicación del Evangelio, Señor, no tenga tropiezo alguno. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te exaltamos en Cristo Jesús. Amén. Bien. Entonces ya ustedes leyeron el contexto. El apóstol ha dado varias instrucciones en este capítulo, el capítulo 4, capítulo 3, desde el capítulo 3, las últimas instrucciones tenían que ver con la oración. Y estas instrucciones son para toda la iglesia de cómo debe comportarse cualquier individuo en cualquier lugar, cualquier persona que dice haber sido afectada por el evangelio y por la muerte y la resurrección de Cristo. Después de haber recordado eso, pues él vio o mostró a la iglesia la importancia de orar. Con sus propias oraciones, el apóstol Pablo pedía que los colosenses sean llenos del conocimiento de su voluntad. Y él decía, con su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual. Eso es el capítulo 1, el versículo 9. Pablo sabía que la credibilidad de los creyentes se concentraba en su conducta. Él pensaba que si los creyentes estaban bien informados, pero por otro lado no vivían el evangelio no iba a progresar. Y eso es parte de lo que él pide en esos versículos en cuanto a la oración. Y por eso el capítulo 3, en el capítulo 3 les da unas metas que incluyen reemplazar prácticas pecaminosas. Hicimos una lista de algunas de esas conductas por conductas piadosas que tenían el fin de edificar, de ayudar otra vez a que el evangelio fluyera cuando fuera comunicado. Y esas prácticas que mencionó en el capítulo 3 están relacionadas o están dadas dentro de unos círculos muy específicos. Primero en la relación de esposos, segundo en la relación de padres e hijos y luego en la relación de los empleados, ¿sí? O como llama ahí a los siervos. Entonces, él espera que todas estos roles estén bañados por conductas de hombres que son piadosos, que han mostrado y han creído en el evangelio y han recibido el evangelio. Después de esto, él los exhorta otra vez en los versículos, en los primeros versículos del capítulo 4, los exhorta a orar para que Dios entonces a partir de ahí abra puertas a la predicación. Y ahora les da una nueva instrucción y esta instrucción tiene que ver con la predicación.
para que la predicación de la que él está pidiendo a los hermanos que oren para que Dios les dé oportunidades tenga coherencia con lo que la gente está haciendo afuera. Pablo estaba preocupado que mientras él predicara algo desde la cárcel, la iglesia estuviera practicando otra cosa diferente. Y yo creo que esa es la preocupación de cualquier pastor, que estemos aquí comunicando el evangelio, pero que cuando ustedes salgan de este lugar vivan algo diferente. ¿Sí? Y eso tiene que ver mucho con nuestra conducta. Entonces, la instrucción que les da tiene mucho que ver con eso, con la oración, y tiene que ver con la oración porque él sabe que de esta forma es que Dios va a abrir puertas para el evangelio. Cuando una persona responde piadosamente a una situación difícil, puede ser la mejor oportunidad para presentar el evangelio. Y Pablo es consciente de eso. Entonces él les pide dos cosas para que el evangelio avance y no pierda la fuerza. Y ahí justamente entramos en esos dos versículos que ya leímos. Lo primero que él pide es que anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Eso es lo primero que dice. Parece algo sencillo lo que les pide. Otra vez, lo que les está pidiendo es que la conducta de los de afuera que los de afuera deben ser atraídos por la conducta de los hermanos. Esto cada vez pasa menos. Cada vez menos personas están viendo a los creyentes, a los resucitados, a los cristianos, actuar de forma diferente. Creo que lamentablemente mucho de eso tiene que ver, como Pablo dice en el capítulo 12, que nos estamos conformando y la iglesia cada vez está conformando más a la forma en que el mundo está viviendo, está pensando y está actuando. El apóstol entendía que si los que dicen ser cristianos viven como no cristianos, escuchen nuevamente, el apóstol entendía que si los que dicen ser cristianos viven como necios o como no creyentes, el evangelio tendría rechazo cuando fuera predicado. Y es la verdad. ¿Por qué la gente hoy no quiere ser cristiano? No tiene mucha relevancia en algunos casos, porque mi tía también fue cristiana, porque mi primo fue cristiano, porque mi vecino era cristiano, él dejó a su mujer, él se fue. Y uno escucha la cantidad de historias, ¿verdad? Porque parece que ser cristiano no debería afectar nuestra conducta, y la realidad es que sí. El evangelio tiene que llegar a lo más profundo del ser y cambiar lo que pensamos, pero también tiene que cambiar lo que hacemos. Esa es una de las formas en que nosotros podemos estar seguros que el evangelio ha dado fruto. ¿Por qué haría Pablo esta advertencia a los creyentes? Debemos recordar ahí en el capítulo 2 algunas de las presiones que Pablo mencionó. ¿Recuerdan eso en cuanto a la ley? En cuanto a la comida y las fiestas. Sencillamente, Pablo sabía que el mundo iba a presionarlos para vivir de otra forma. Y eso siempre iba a ser la lucha y sigue siendo la lucha del cristiano. El mundo. Ese es nuestro talón de Aquiles. Porque cuando estamos aquí hay una paz, hay un amor entre nosotros, todo es cordialidad. Siga usted, pase usted, coja la silla, primero usted. Pero así es afuera. Yo vengo de un trancón que ustedes ni se imaginan. ¡Qué locura! Es más, el trancón quedó allá. No abrieron en la vía. Pero gracias a que 5 o 6 personas se pasaron literalmente, y yo le dije al policía, ¿qué va a hacer? Dijo, nada. En serio. Y había una muchacha gritándole al policía, una mujer gritándole al policía, que es que yo tengo que servir en la iglesia. Usted no sabe lo que voy a hacer en la iglesia. Con la camiseta de la iglesia, gritando al policía, ofendiendo al policía. Yo dije, wow, yo no voy a decir que voy para una iglesia. Esa es la conducta, ¿verdad? Ahora, va a llegar a la iglesia, seguramente ya llegó a la iglesia. ¿Sí? Oh, aleluya, amén. Qué lucha, ¿verdad? Y no piensen que yo estaba ahí silbando. No. Yo estaba luchando con esto. Estaba tratando de tener un buen comportamiento. ¿Sí? Porque no es fácil. Y tú ves que estás tranquilo en la fila y todo está muy bien cuando se adelanta el primero, se adelanta el segundo, se adelanta el tercero. Y uno baja y habla con el policía. El policía, no pasa nada. Bueno, el policía va a hacer algo. No hace nada.
sigue el cuarto, sigue el quinto y tú eres el único que está ahí en la vía, ¿cierto? ¡Wow! Señor, ayúdanos. Esas son presiones culturales de las que Pablo está hablando, ¿sí? Y ahí es donde se pone a prueba mucho de lo que nosotros sabemos, hacemos. Yo me adelanté con mucho temor, ¿sí? Pero hablé 4 veces con el policía. Bueno, no, 2 veces, me bajé 2 veces y hablé con el policía. Pero le estaba invitando a que pensara en lo que estaban haciendo y no había forma de convencerlo de... Es una presión a hacer lo opuesto a lo que tú sabes que debes hacer. Porque tú estás pensando ahí, él es el policía, yo debo esperar, yo debo hacer esto, debo hacer lo otro, pero ves un chorrero de carros que están haciendo lo que quieren. Esa es la presión cultural a la que nos enfrentamos. Y siempre es así, en la fila en un banco, ¿cierto? En la EPS, en cualquier lado donde estamos, se acaba esa cordialidad, esa camaradería. Ya no hay eso de sigue tú, primero tú, no, coja el turno usted, no, va por encima, ¿verdad? Pablo por eso da estas recomendaciones. Debemos recordar que las presiones culturales en los cristianos y estos hermanos colosenses no son muy diferentes que nosotros en ese sentido. Este peligro sigue latente porque lleva a algunos a denigrar del evangelio, ¿sí? De la fe. Son cristianos que no viven sabiamente, sino que simplemente están viviendo la vida. Y una de las maneras de hacerlo es de la manera de no vivir sabiamente, es no buscar las cosas de arriba. Pablo dijo eso en el capítulo 3, en el versículo 1, ¿sí? Sino enfocarnos solamente en lo que está ocurriendo ahora, en el momento, en el ahora, en el trancón, en el caos, en la fila, en el tiempo. No perder la perspectiva de lo que está arriba. Y tú tienes el carro con un montón de personas dentro y todos están diciendo algo diferente, ¿sí? Y uno dice, ¿cómo nos mantenemos allá arriba, cierto? Con los ojos puestos arriba sin perder la perspectiva de que Dios está en control. ¿Cómo evitar eso? Entonces, Pablo sabía eso. De hecho, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 6, el versículo 9, que es una de las evidencias de cómo la gente se concentra en las cosas de abajo y dejan de ser sabios. Mire cómo Pablo, en primera de Timoteo 6, 9. Miren cómo Pablo dice ahí, porque los que quieren, no tienen que buscarlo porque de pronto no hay suficiente tiempo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Esa es otra versión. Pero si ustedes ven las palabras de Pablo, él dice que las personas que no están buscando lo de arriba, obviamente están concentrados en las cosas de abajo. ¿Sí? Y en este contexto, Pablo está hablando de las personas que se enfocan en el dinero, en las cosas materiales. Esa es una forma de no ser sabio, porque su enfoque no está otra vez en la perspectiva de Dios, sino en la perspectiva humana. Y dice Pablo que esas personas llegan a ser necias y van rumbo a la perdición. Él está hablando a cristianos. Esa es una de las formas, estamos hablando de las formas de no ser sabio. Ahorita vamos a mostrar algunas de las que podrían ser sabios. Otra forma de ser necio o no ser sabio es solo ser un oidor. Y esa era una preocupación también del apóstol Pablo. Que, sí, escuchamos el mensaje, todo bien, pero ¿cuánto practicamos de ese mensaje? ¿Cuánto se nos queda ese mensaje y cuánto lo llevamos a la práctica? Es Santiago quien dice, mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Esa es la realidad. Y Pablo tenía esto muy presente y por eso en el orden en que él habla, primero habla a los esposos, después a los hijos. En cada círculo él quería que la gente viviera la verdad, que viviera la palabra de Dios y que sus conductas reflejaran eso. Porque uno puede ser un buen esposo aquí en la iglesia, pero eso no es tan importante como ser un buen esposo en casa, ser un buen hermano, ser un buen hijo. Y hay personas que piensan, bueno, pero nadie se está dando cuenta. Bueno, Dios se está dando cuenta. Recuerda eso de hacer las cosas no para los hombres, para ser vistos por los hombres. Es Dios a quien ve esas cosas.
Otro riesgo que Pablo ve aquí, que puede llamarse también una necedad, y que tiene que ver con los colosenses, era que se convirtieran en personas legalistas. ¿Quiénes son las personas legalistas? Las personas que son capaces de tomar la ley y aislarla de Dios. O sea, les preocupa solamente lo que van a hacer. Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, pero no ven el corazón, la motivación de por qué hacemos esas cosas. ¿Sí? Sino que yo lo hago porque me toca. Es como los niños cuando los papás le piden hacer algo, pero no hay opción. Eso es legalismo muchas veces. Entonces, Pablo tenía esa preocupación también, y Pablo deja ver eso ahí cuando lo menciona a los hermanos en Gálatas, el capítulo 3. Él les llama Gálatas insensatos. ¿Recuerdan eso? Versículo 1 al versículo 3. Y en el versículo 3 él les dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el espíritu, vais a terminar por la carne. Y esa necedad de la que él está hablando y de la que Pablo le dijo a Timoteo es lo opuesto a ser una persona sabia. Cuando sabes que tienes que hacer algo, pero abiertamente dices, no, voy a hacer lo opuesto. Y fácilmente, simplemente lo piensas, pero no encuentras una excusa para no hacerlo. ¿Sí? Argumentas con cualquier otra cosa y no lo haces. Ahora, los cristianos no deben vivir neciamente y deben vivir todo lo contrario, según lo que Pablo está diciendo aquí. El creyente debe atraer a las demás personas con su sabiduría. Eso es lo que Pablo quiere que esté ocurriendo. Y mire cómo Pablo lo está haciendo desde prisión. Él se pone como un ejemplo. Como un ejemplo de una persona que vive sabia en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Porque ahí es donde luce la fe, la actitud de cada uno. Cuando estamos enfermos, cuando estamos en un problema, cuando tienes una dificultad económica, cuando tienes una dificultad con tus hijos, ahí se pone a prueba, ¿sí? Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces, un cristiano que no vive sabiamente o que vive neciamente es una persona que se aleja del temor a Dios. Está más preocupado por lo que dicen las personas que por lo que piensa Dios o cómo ve Dios las cosas. Todos los creyentes, sin excepción alguna, somos llamados a vivir sabiamente. Ahora, no es que él es más sabio, porque la sabiduría es un don, ¿sí? Pero también Santiago dice que si a alguno le falta sabiduría, que la pida. En el contexto de la oración, él dice eso, pidan sabiduría. Eso no está vetado para un grupo de personas, porque la sabiduría solamente es pensar qué debo hacer, qué quiere Dios que yo haga. Eso es adquirir una destreza para poner en práctica un principio que tú ya sabes. Entonces Pablo acaba de hablar a los esposos, a los hijos, a los jefes, y él lo que quiere es que ese grupo de hermanos que están escuchando ese mensaje puedan combatir las presiones que tienen del mundo, viviendo como buenos esposos, viviendo como buenos padres, viviendo como buenos hijos. Y eso de alguna forma hace una diferencia en la sociedad. Y yo no sé, yo estaba hablando con un hermano, algunos hermanos, esta semana acerca de ese tema de cómo va la sociedad y el declive en el que estamos hoy día la sociedad, pero estaba escuchando a un predicador hace poco y él decía, vamos a ver en muy poco tiempo un colapso de la sociedad. Y yo estoy de acuerdo porque la moralidad, la autoridad, como les acabé de dar un ejemplo, un policía no significa nada, un padre menos, o sea, todo eso está siendo socavado de tal forma que ¿qué le espera a esta sociedad? Cuando hemos quitado la parte moral de cómo debe funcionar una sociedad. Ahora, no sé si lo notaron ahí en el versículo, notaron que él habla de los de afuera. Muchas veces el enfoque está adentro, ¿cierto? ¿En qué dicen los hermanos? Sí. O sea, como les dije, lo que pasa el domingo en iglesia. Pero la iglesia luce más afuera, con los de afuera. Por eso Pablo dice, él lo dice que es para los de afuera. Miren otra vez el versículo. Miren el versículo. Sabiamente para con los de afuera. Si es difícil con los de adentro, con los de afuera también, ¿cierto?
Con los de afuera quizás es un poco más complicado, ¿sí? Pero es ellos los que van a ser beneficiados con su testimonio. Eso es lo que de muchas veces nos referimos como testimonio. Cuando tú estás viviendo tu doctrina, entonces esas personas de afuera están observando y están mirando que él no respondió como los demás. Él no hizo lo mismo y eso impacta a las personas, ¿sí? Eso impacta a las personas y es lo que Dios quiere que hagamos. Porque, ¿qué sentido tiene que seamos cristianos, vengamos a la iglesia, pero hacemos las mismas cosas que el mundo hace afuera? Y nos escudamos simplemente diciendo, comparándonos con otros que no son tan malos. No, esa no es la forma de vivir. Nuestra conducta debe ser muy diferente. Y Pablo nos llama la atención con los de afuera. ¿Mm? Y él dice que actúen no como necios, sino sabios. Y que las palabras sean sabias y palabras agradecidas. Más adelante va a desarrollar más esa idea. ¿Mm? Ahora, hablando de las cosas que nos hacen sabios, ya hablamos de las cosas que no nos hacen sabios. ¿Qué cosas nos pueden hacer sabios inmediatamente mirando este pasaje? Pues él acabó de hablar de la oración, de estar orando para que Dios abra puertas. Si todos los días oramos de esta forma, Señor, usa cada circunstancia que yo tenga, cada rabia que yo tenga, cada cosa que aparentemente salga del control, bueno, de mi control, que va a salir. Usa cada cosa de esas para tu gloria y para que yo pueda predicar a Cristo a otro. ¿No creen que Dios puede hacerlo? Y tendremos muchísimas más oportunidades para predicar. Porque a veces queremos predicar en medio de una campaña evangelística, queremos predicar a una persona que está enferma, que nos llama a orar por él. Eso es chévere. Pero podemos predicar también en medio de las dificultades a las personas. Y lo hacemos con nuestra vida y también lo hacemos cuando estamos orando, ¿sí? Solamente decirle a una persona que déjame orar por lo que te está pasando. A veces escuchamos, la gente nos dice, ¿cierto? No, es que está pasando eso, esto. Déjame orar por ti. Eso es una forma de vivir sabiamente, que otra vez contrasta la forma en que viven los necios. Muchos hombres pueden enseñar la Biblia muy bien, ¿sí? Pero tenemos que aprender a vivir como personas sabias. Otro ejemplo de cómo puede ser una persona sabia lo encontramos en el Salmo 90, el versículo 12. Escuchen cómo dice el salmista aquí, y es Moisés, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Todos tenemos una sola vida y nuestra vida tiene que reflejar lo que somos. Y cuando dice Pablo ahí que podamos redimir el tiempo, que aprovechar el tiempo, tiene que ver con eso. Está uniendo las dos cosas. Que vamos a tener una sola vida y muchas veces vamos a pasar por una sola situación como la que pasé esta mañana. Eso no se va a volver a repetir, espero. ¿Sí? Y cómo aprovechamos esa situación. ¿Sí? Porque hay momentos en los que son únicos y no pensamos en eso. ¿Cómo aprovechamos esta situación? Y Dios nos pone ahí como luces, ¿verdad? Porque todo el mundo está listo para tirar una piedra, para lanzar un insulto, para decir algo. Yo recuerdo hace unos días, yo iba a Medellín en un taxi. Estábamos en vísperas de política y todos estaban callados y alguien tocó el tema. Literalmente, yo pensé que nos íbamos a volcar, algo pensé yo, porque todos empezaron a defender a su candidato y se empezaron a insultar. Y la señora de atrás se volteó su cuerpo así y empezó a decirle cosas al tipo. Y yo estaba ahí calladito, pero no aguanté. Y yo, un momento, cálmense. Cuando yo empecé a ver que el conductor empezó a pelear con los de atrás también, ahí intervení. Yo dije, no, cálmense. Yo creo que todos podemos tener una opinión diferente. Ustedes tienen un candidato, pero tenemos que respetarnos, tenemos que escuchar a los demás. Y empecé a calmar los ánimos de todos. Y la gente empezó a respirar más suave y la señora incluso le pidió perdón al otro que la había ofendido, le había dicho bobo, una cantidad de cosas. Wow, pero, o sea, Dios nos pone ahí en un momento, ¿sí? No sé si a alguno de ellos, no recuerdo, creo que a uno de ellos, después le dije cuando me bajé del taxi,
a qué estaba llegando a Medellín. Iba para una conferencia. Pero si uno puede aprovechar eso y orar para que Dios le ayude a uno sabiamente a administrar esa situación, ¿no es eso una oportunidad única para compartir el evangelio a una persona? Pero a veces estamos tan centrados en nosotros, en nuestra rabia, en nuestro tiempo, en nuestro mundo, en nuestra agenda. ¿Y dónde está Dios? Él sigue ahí. Él sigue ahí. Y hermano, yo no digo esto porque yo lo esté haciendo bien. No, es porque todos necesitamos vivir de esta forma. ¿Sí? Esto pone en duda muchas veces la sabiduría de cualquier sabio. Es su conducta. Porque hay personas que pueden ser hasta profesores de seminario, pero ¿cómo viven? Lo importante es que eso se refleje en su conducta y es lo que Pablo quiere resaltar aquí. Bueno, voy a tener que saltar algunos puntos y vamos a tocar el otro versículo. Luego el apóstol dice, la segunda cosa que él les pide es, lean el versículo 6 nuevamente, sea vuestras palabras siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Otra vez, él sigue con la misma idea, aunque Pablo viene hablando de las oportunidades de predicar, ahora se refiere a las conversaciones de los creyentes. Y todos estamos hablando desde que decimos buenos días hasta que decimos hasta mañana. ¿Sí? Hablamos y hablamos y hablamos y hablamos. Pero no nos damos cuenta de la importancia de hablar. Esto de hablar se vuelve algo tan ordinario para muchos que no nos damos cuenta que es una oportunidad. No nos damos cuenta que Dios nos pide que aprendamos a hablar, ¿sí? Que nuestras palabras sean con gracia. ¿Y qué es eso de que nuestras palabras sean con gracia? Cada palabra debe reflejar algo del creyente. A veces uno no necesita hablar, preguntarle a una persona qué crees acerca de esto, qué crees, porque las personas hablan y uno sabe dónde están espiritualmente, ¿sí? Todos podemos mostrar algo de nuestra teología o de nuestra falta de teología. La idea es que las personas vean a Dios en nuestras conversaciones. Yo creo que el mejor ejemplo en esto es Jesús. Ustedes recuerdan, Jesús hablaba y ¿qué decía la gente? ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún así habla, cierto? Pues voy a darles un pasaje que está en Lucas 4:22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, la gente podría decir, él no es un doctor, pero si ven cómo habla. Él no es profesional, pero si ven cómo habla. O sea, que sus palabras, y no es porque sea elocuente, no, es porque muestra amor, es porque muestra comprensión. Y muchas veces lo mejor que tú puedes decir es no decir nada, ¿sí? Porque también tenemos dos oídos y eso hace parte de la comunicación, aprender a escuchar. Y yo no sé, a mí eso me choca mucho y tengo que pedirles perdón a algunos hermanos porque es difícil a veces hablar con personas que no saben escuchar. Están ahí, ¿cierto? Y tú vas a decir algo y digo, wow. Pero si uno fuera edificado con esas personas que hablan tanto, eso sería una gran bendición. Pero siempre están hablando de sí mismo, de su historia, o de su pasado, o de su aventura, y su enfoque es el yo, y 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 no terminan con eso, ¿cierto? ¿De qué hablaba Jesús? La voluntad de su Padre, de su vida. Cada persona con la que Jesús tuvo un contacto, Jesús tenía una forma de hablar que ayudaba a las personas a ver cómo estaban espiritualmente. Con unas preguntas, a veces eran unas simples preguntas que él hacía. Y la gente se daba cuenta quién era él. Eso es sazonar, eso es sal. La sazón en la comida es vital, ¿cierto? Una buena sazón, eso es vital. Ayer yo estaba de cumpleaños, ya ustedes saben por las redes sociales. Ustedes saben antes que yo. y comí un pescado con un sazón delicioso. Hace rato que no comía pescado. Pero yo digo, si quitas toda la sazón, si quitas todo y te comes el pescado sin sal, ¿te sabe lo mismo?
No es lo mismo. No es lo mismo. Es como una conversación que está sazonada con gracia, ¿sí? Eso le da sabor. La gente quiere hablar, quiere pasar tiempo contigo conversando. Pero ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo sazonas eso? Bueno, cuando no te centras en ti, buscas cómo comunicar lo que el Señor está haciendo o ha hecho en tu vida o lo que el Señor quiere hacer en la vida de la otra persona. Eso sazona. Eso sazona. Ahora, usted me va a decir, pero seguro que los de afuera van a estar atraídos por eso. Sí, aparentemente hay un rechazo y la gente piensa que no, es que la gente no quiere escucharnos, pero quizás es porque nuestras palabras no son agraciadas o sazonadas, como dice aquí el apóstol, ¿sí? Queremos de una vez ir juzgando o diciendo cosas sin pensar, pero si el evangelio es lo que sobresale, yo les digo que las personas van a querer conversar, porque la gente está buscando con quién hablar de estas cosas. Esa es la realidad, porque no hay muchas personas con quien hablar de las cosas espirituales. Y eso me decía un hombre hace unos días que tenemos una relación, es un hombre, es el dueño de un taller muy grande. Entonces, cada vez que yo llego ahí, él habla mucho. Y yo tuve que despedirme, le dije, no, no, tengo que irme. Y él me dijo, espere, por favor, no se vaya. Es que yo no hablo con nadie de estos temas que hablo con usted. Yo dije, bueno, voy a quedarme otro rato. Y uno ve la necesidad de las personas, ¿sí? Uno ve la necesidad de las personas. Pero es algo que Pablo quiere que tengamos en cuenta. Hablar con gracia significa que siempre que hablamos aspectos, debemos sacar, sobresalir o deben sobresalir los aspectos espirituales de ese asunto. Cualquiera que sea. A mí la gente me habla de fútbol y yo les doy un ejemplo y los llevo a la Biblia. Es que usted use cualquier tema y usted se va a dar cuenta que usted los puede llevar al evangelio. Cualquier tema, cualquier labor, cualquier profesión. Pero si nos enfocamos solo en eso y la persona nunca la volvemos a ver, perdemos una oportunidad de predicar el evangelio a esa persona y de edificarles. Porque el apóstol Pablo dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Déjenme leérselos como lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Eso es para cristianos. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes les oigan. Ya sean de adentro o de afuera, pero que sean edificados. Nuestras palabras son supremamente valiosas, importantes. De hecho, el primer ataque que tuvo el hombre en el Edén fue atacado con sus palabras, con que Dios os ha dicho. Y ahí Satanás distorsionó la comunicación. Fue lo primero que hizo. Y por eso tenemos que aprender a comunicarnos, a hablar. Hay cosas que no deberíamos nunca decir y nos lastimamos. Y a veces lo hacemos neciamente, otras veces lo hacemos por torpes simplemente, ¿cierto? ¿Cuántas veces alguien te ha mirado cuando tú has dicho algo mal? Y ya uno sabe que uno la embarró, ¿cierto? Porque solamente no pensamos en lo que estamos diciendo. Hablamos y hablamos y hablamos, y a veces porque decimos cosas jocosamente o en cierto ambiente, pero todavía eso no nos da una licencia para ofender, para decir cosas. No, tenemos que cuidar eso y tenemos que crecer en eso. Porque si descuidas eso, eso se va deteriorando, se va deteriorando, se va deteriorando, y cuando te des cuenta estás hablando como los de afuera, como los que no creen. ¿Mm? Muchas veces lo mejor que puedes decir y aprender a decir es no sé, no quiero, no puedo, después. Y eso evitaría muchos problemas. Proverbios 13:3 dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida. El abrir la boca puede arruinarlo todo. ¿En cuántos problemas nos hemos metido por no decir lo correcto? ¿Le ha pasado eso? Bueno, ese pasaje es para nosotros. Es maravilloso hablar con alguien que siempre tiene un buen consejo. Es maravilloso hablar con alguien que siempre te lleva a pensar en Dios en la conversación. ¿Mm? Es lo que Pablo quiere. Recuerden que la conducta y las palabras reflejan la verdadera naturaleza del creyente.
Pueden recordar eso de este mensaje, que la conducta y las palabras reflejan realmente la naturaleza de un verdadero creyente. No podemos pensar que hay creyentes, que eres creyente y simplemente hablas o vives como quieres. No, tenemos que pensar bien. Pablo decía ya en el capítulo 11 de Primera de los Corintios, cuando era niño hablaba como niño. Está bien, todos no tenemos la misma madurez, no tenemos las mismas palabras, pero vamos creciendo en eso. Vamos cambiando nuestra forma de comunicar las verdades, lo que Dios nos ha enseñado. Tenemos que cerrar. Vamos a orar. Pensemos en estas dos cosas. Si hay algo por lo que usted deba pedirle perdón al Señor, hágalo. Si necesita confesar algo al Señor, hágalo y busquemos su gracia. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Entendemos, Padre, que tú eres un Dios soberano, que tú eres un Dios que tiene el control de nuestras vidas y que hay muchas oportunidades de esas, Señor, que pensamos que algo está pasando, que tú quieres usarlas para tu gloria. Y ruego que podamos pensar en eso cada vez que estemos ahí en ese momento. En los momentos difíciles, en los momentos de lucha, en los momentos de tensión, en los momentos en los que culturalmente todo el mundo tiene una respuesta rápida. Ayúdanos, Señor. Sabes que podemos crecer en esto. Sabes también que te hemos fallado, Señor, porque la única forma de hacerlo bien es pensando en tu Hijo Cristo. Él nos enseñó, Señor, cómo ser la luz verdadera de este mundo. En Él nosotros podemos vivir para su gloria, pero sin Él es imposible vivir como tú quieres. Serían solamente reglas, legalismo, pero en Cristo, Señor, podemos vivirlo y hacerlo y adorarte, ser adoradores, y ese es nuestro deseo. Adorarte con nuestras vidas, con nuestro estilo de vida y con nuestras palabras. Ayúdanos a vivir, a predicar con nuestra vida, con nuestras palabras, Señor. Hacerlo de forma intencional y pensar, Señor, en cómo tu reino puede seguir siendo engrandecido para tu gloria. Te damos las gracias, Señor, esta mañana. Te amamos, Señor, y pedimos tu gracia, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenos días para todos esta mañana.